Partió en ese festival del norte, pero es tras una reunión de equipo que las dos terminan en el departamento de Alia. Cubren las lámparas con pañuelos rojos, prenden un porro y escuchan Ima Sumac. Se quedan dormidas así, sentadas en el suelo, cabeza con cabeza, apoyadas en un sillón. Al otro día no es raro, nada es raro entre ellas. Encargan comida, prenden la tele y Laura le pide la ducha. Alia le pasa una toalla y le dice que tenga paciencia con el teléfono. Se demora en calentar el agua. No importa, me baño con agua fría. Hace mucho calor, le responde. Alia se acostumbra pronto a lo que las duchas de Laura. Es como si nunca tuviera agua en su casa. Imagina que le da vergüenza invitarla. Vive con su padre y por lo que le ha contado, su vida con él suele ser bastante dramática. Así que Laura aparece sin avisar y le chifla desde la vereda del frente a su departamento. Con los días, Laura comienza a llenar todos los espacios de su mente. Alia se ve a sí misma diciendo exactamente lo que Laura quiere escuchar, haciéndola reír exactamente con lo que se ríe. Quiere vestirse como cree que le gustaría a Laura, comportarse como ella, opinar como imagina que opinaría. Ya puede imitar sus gestos, cómo se sienta, cómo mira. Recuerda cada objeto que Laura ha tocado dentro de su casa. Se ha visto paseando por los pocos lugares en los que se han topado. La busca en las calles, en las plazas. Laura existe en el desvelo, conversaciones imaginarias, fatiga al día siguiente, dolor de cabeza, sed y más desvelo. Espía todo lo que sube a sus redes. La ve circular en fiestas con esas otras chicas, las que se supone que le gustan. Melena recta y muy corta, partidura al medio, chaquetas grandes de jeans o de cuero negro, zapatillas, bototos y poleras cortas. Alia ya no sabe cómo volver a lo que conoce. Su mundo le parece una cáscara vacía sin la existencia de Laura. Sin ella, cree, no tendría nada que amar. Lo siente. La soledad de Laura es un pacto de algo que no se dice, pero está ahí, respirando. Su cuerpo le parece tan distinto después de haberse acostado con ella en el camping. Por primera vez lo siente propio. Y este es un extracto del libro. Yo creo que la mejor... ¿Cómo quisiera que me quisieran así? Solamente tomando ese extracto leído respecto al libro, el cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Recibimos a una amiga de la casa después de mucho tiempo, porque hablamos hace vidas completas, a la escritora y editora María Paz Rodríguez, autora de Arca, su nuevo libro, editado por Tusquets Ediciones, y que muy amablemente aceptó la conversación con este podcast. Ro, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación con el Traficantes de Cultura. Muchas gracias, Humberto. Qué honor y qué entretenido igual estar acá, la verdad. Habíamos conversado hace mucho tiempo, creo, si no me equivoco, respecto de Niñas Ricas, con la Caro Sí, Brown y en un live sí, perdido por ahí, sí, sí, con el Mario Cerda allá en el Forestal, en la en Quería Forestal. Forestal. Sí, Y hoy día tenemos esta nueva aventura, recién lanzada el año pasado, si no me equivoco, en agosto. sí, agosto. En Hacia agosto, el día más frío de agosto, yo creo. y estaba, pero estaba heladísimo. Y esta nueva aventura que es Arca, hablando de cómo estas relaciones, como esto es que estas relaciones en crisis, sumado también con el mundo en crisis ambientalmente hablando por respecto de las ballenas. Mm. Aquí irnos a la idea, ¿cómo se gesta Arca? Mira, Arca se gesta un poco por una investigación que hice, ¿ya? Y que nace de algunas noticias que salieron hace unos años respecto a la extinción de las ballenas, en específico de la ballena 6 en el sur. Y siempre, a ver, la ballena es un animal muy literario que a mí siempre me llamó la atención por temas personales, por experiencias, por anécdotas con ballenas en mi vida. Entonces siempre tuve como una atracción y tuve siempre las ganas de escribir sobre ballenas, desde su sistema
hasta cómo cohabitan, hasta todo esto que está sucediendo en el sur con las salmoneras y qué sé yo. Y por ahí se me cruzó también como por un par de experiencias que tuve la idea de la música y conectar la idea de la ballena y la música, la ballena el amor, la ballena la familia, la ballena el deseo. Y por ahí empezó a enrielarse un poco este como mundito que es Arca, que digamos es un momento en la vida de todos estos personajes que se juntan y que vienen de más partes. Pero desde esos quizás como cuatro ejes, ¿verdad? Que son los que van moviendo toda la emocionalidad de la novela. Por ahí, Ajá. ¿Cuánto hubo de investigación respecto de poner esa cosa más como crear este escenario de la ONG donde se desenvuelven los protagonistas? mira, yo soy una gran observadora de Instagram, ¿ya? Voy a sincerar sin ningún tipo de truco. Y de un tiempo a esta parte he empezado a seguir un montón de ONGs nuevas que hay, que no son ni Greenpeace ni qué sé yo, como nuevos chilenos que están saliendo en todas partes y que justamente están muy al tanto y muy informados y muy activos en todo lo que pasa en el borde costero. Entonces, cuando yo empecé a pensar este libro, de alguna manera los protagonistas tenían que estar vinculados a lo científico. Tenía que estar toda esa como conexión con la vida en terreno, que en este caso es Lucas, Alia, Susi, bueno, Laura. Y como yo ya había hecho un par de entrevistas, justamente para saber el tema de las ballenas, pero de a poco me fui encontrando con estos personajes que son bien voluntarios, que están ahí metidos en los santuarios de la naturaleza, en zonas protegidas, etcétera, y me llamó la atención el perfil, es bien interesante, gente que es muy informada, gente que está en terreno viviendo y de alguna manera tiene un trabajo muy activo que se ha visualizado mejor por redes, visibilizado, perdón. Y bueno, y por ahí también se fue inspirando un poco estos chicos, ¿verdad? Que son los que integran Arca. ¿Y cómo fue crearlos? Por ejemplo, como esta dupla Laura, Alia, o Camila, la hermana de Laura, y Lucas, el hermano de Alia, Sí, crearles como esa psiquis desde el interior, desde el mismísimo interior, porque uno quizás no especifica la edad, pero uno los ve más como, no sé si recién entrado a los 30, pero como van en camino como a los 30, 35 años. sí, yo te diría que 30 y más, sí. Ujú. Son, a ver, hay una generación, no sé si me considero parte o no, pero quizás cuando estaba escribiendo Arca sí, que de alguna manera como que crece pero no crece. Como que son vínculos que son más líquidos, son vínculos donde las identidades sexuales también son más líquidas, donde todo lo que suene a seriedad o vejez o la adultez como pensada de la convención, da un poquito de alergia, pues. Entonces estos personajes vienen de esa idea, de esa generación, de esa como concepción de nuevas como identidades y fueron armados por capas. La verdad, Humberto, que yo trabajo un poco mis personajes, si yo más o menos entiendo la trama y tengo como claro cuál es el móvil del personaje, qué es lo que está moviéndolo en el momento del libro, puedo ir alimentando quizás detalles y puedo ir afinando su estructura emocional, mental, familiar, vincular, etcétera. Porque de alguna forma los personajes, al menos a mí, se me van abriendo en el momento que voy escribiendo, en el proceso. Puedo tener una idea y de pronto el personaje agarra mucho más fuerza y de pronto resulta que venía a, a encarnar mucho más de lo que yo tenía presupuestado, entre comillas, en un primer como borrador, que es lo que me pasó, por ejemplo, con Lucas en Arca, o lo que me pasó con Tini en Mala Madre, que son personajes que son muy secundarios y que de pronto como que son importantes, por un motivo que yo no, quizás no tenía tan claro, pero claro, Laura quizás es la más compleja, fue la que más me costó, de hecho, pero el resto de los personajes fueron construidos a pulso y con tiempo. Con tiempo. Arca me demoré, no sé, 5 años en escribirla, entonces también
hubieron varios manuscritos de ese libro, ¿cachai? Pues claro, tuvo que pasar el tiempo como para que la historia reposara, como que Claro, se sostuviera si es que hubiese que haber hecho un cambio o no. claro. Y yo tenía que entender también a mis personajes, Humberto, porque también no son personajes tan convencionales. Todos vienen con algún tipo de fractura interna que claro, que yo tenía que encarnar de alguna manera, de comprender para darles una oportunidad de ser en el libro. Entonces, em, creo que es un libro que me costó mucho escribir por eso también, como quiénes son estas personas y qué pasa ahí, ¿te fijáis? Lo siento como personajes que huyen. Sí, ¿De qué? No sé, pero que huyen. Y que tienen como también quizás esa visual o ese herencia de personajes bisagras respecto de lo que hicieron nuestros padres en el pasado. claro, 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 son chicos que están, de partida son todos personajes muy solitarios, que vienen de fracturas familiares, que vienen de ser paria, de no haber cumplido las reglas del clan, de haberse salido del camino. Son chicos que son chicas en realidad, Laura, Alia, que Alia trató, ¿verdad? Alia trató de tener una vida, entre comillas, convencional, lo mismo que Camila, y bueno, no calzó, po. Había algo que hacía ruido, había algo que incomodaba ahí. Entonces, el caso de Laura, claro, es más claro quizás el vínculo, la fractura, que es el padre, ¿verdad? Y ese padre tan intenso y tan enfermo que tiene. Entonces ahí es como más claro el porqué, pero en el caso de Ali y de Lucas, bueno, Lucas es un hombre bastante em, extraño en su raíz, desde cómo vive hasta con lo que conecta. Y de alguna manera es como que este grupo de seres extraños los metemos en un barco y los mandamos a una isla, ¿verdad? Y por ahí empieza, ¿verdad? Y por ahí empieza como toda la historia. Como que cargan con esos sueños de que tenían los padres, y como tú tienes que ser, no sé, Claro. ponga profesión mecanizada acá, así como, y no lograste hacerlo, y terminas huyendo. Y incluso aquellos que lo lograron, porque en el caso de Alia, una chica bastante o sea, que está bien, digamos, tenía su vida, tenía la pareja, de alguna forma estaba en lo establecido y sin embargo no se siente conforme ahí y por o sea, desde esa perspectiva creo yo que ¿aló? ¿Te escucho? Ay, ay, ¿me escucháis? Ya, es que se me Ujú. rompió. Desde esa perspectiva, claro, en esa incomodidad es donde se atreve y donde ve a Laura, finalmente. O sea, ese enamoramiento, claro, es Laura, pero también es estas otras posibilidades de ser para Alia. ¿Qué tiene que ver con la escritura? ¿Qué tiene que ver con este libro que está escribiendo? ¿Qué tiene que ver con la música? ¿Qué tiene que ver con ser una mujer? Entonces, claro, yo creo que tiene que ver con eso un poco, Humberto, ok, ya, parece que no soy esto, bueno, ¿qué posibilidades tengo acá afuera? Y ahí se abre un poco, para ella por lo menos. Y para Camila es un poco lo mismo, para Lucas también. Son todos personajes que estaban bien a la deriva hasta que de repente pasa algo que lo junta. Claro, como que tienen esa atracción, como que el padre se tiene que unir con alguien más o menos similar a uno, Claro, y a lo mejor sale algo, o no. claro, claro, claro. Pero en el caso de Arca tiene esto de como aislarse para sanarse, o de aislarse para reencontrarse, o para, qué sé yo, como para, desde el libro hasta entender por qué las ballenas se extinguieron. Como que cada momento del libro, de alguna manera se siente, creo yo, que se siente como una búsqueda, como en cada uno de sus planos. ¿Qué tan difícil fue escribir Arca respecto de tus libros anteriores? Por el tiempo que haya pasado desde el Niñas Ricas hasta el momento en que ya tenemos esta edición por Tusquets. Sí.
Mira, ese libro yo lo empecé a escribir cuando estaba publicando Niñas Ricas, algo que me pasa. Publico el libro y empiezo el tiro otro como en el mismo tiempo. Para mí Arca ha sido el libro más difícil que he escrito, por lejos, pero por lejos. No tanto por el tema de la investigación o como de la parte científica que podría decirse que es como quizás nuevo en lo que he hecho yo, sino más bien porque fue muy laberíntico para mí en su escritura, en términos de que yo sentía que estaba problematizando una cosa y resulta que se daba la vuelta en la escena, o se da vuelta un diálogo, se da vuelta un personaje, y en realidad era otra cosa la que yo estaba haciendo ahí. O las preguntas también que fueron surgiendo, Humberto, en la escritura del libro, que yo sentía que, a ver, creo que Arca fue un libro que se escribió en tres partes, tres veces la misma trama para poder como abrirlo, para yo poder entrar y ir como uniendo, ir profundizando, ir amarrando cosas. Entonces, eso fue un proceso súper largo, largo y es un libro que quizás es más complejo, desde su estructura hasta el tipo de personajes que aborda. Yo creo que en la lectura del libro también quizás en un primer vistazo uno ve como estos personajes en crisis, en un escenario que también está en crisis, una crisis medioambiental, tomando el ejemplo de las ballenas. Claro. Absolutamente. O sea, igual Arca tiene todos estos espejos, pues que al final es como esta idea de la extinción no solo de las ballenas, la extinción de los vínculos, la extinción de todo, de todo. Y la única como salida que quizás tienen estos personajes es el amor. Y el amor también es algo que se escurre, ¿verdad? Es un amor muy... hay mucha idealización entre los personajes, mucha cosa platónica respecto al amor, pero es un amor que, claro, que queda en quizás como en lo más sublime, como en lo más poético, pero no sé si es un amor que ya, y ahora estamos juntos y seguimos una relación o lo que sea. Entonces sí, yo creo que Arca tiene esa cosa de espejos entre sí, y que el padre con Lucas y que, no sé, Laura, Lucas, ¿por qué termina? Bueno, Lucas y el padre de Laura, hay como muchos vínculos que están espejeados entre sí, y que no fue algo que fuese buscado, sino que se fue dando de manera muy orgánica. ¿Y cómo es describir ese tipo, bueno, ese tipo de amor? Y al final de cuentas, en nuestra generación también hablando de un amor quizás que es más líquido, que te puede gustar un hombre, como te puede gustar una mujer, que depende, que no te enamoras del género, sino de lo que hay adentro. Es como Sí, que hay algo que te atrae, que quizás sí, lo idealizas y que quizás, no sé, vives el amor según el ritmo que estés en ese momento. claro. Claro, yo creo que en el caso de Arca, bueno, quizás el gran amor es el que tienen Laura y Alia, ¿verdad? Y claro, uno puede, digamos, terapiarlo y ponerle un diagnóstico y decir Laura es una histérica y Alia es una, no sé, obsesa, ¿cachai? Podemos llevarlo a ese registro, pero lo que yo quería que sucediera y al menos lo que creo que es algo que no se habla mucho de estos amores platónicos en que uno se encanta de alguien. Y al ese encantarse de alguien aparece un yo que eres tú, pero no eres tú, que es un yo para ese otro que tú inventaste. Porque ni Laura es la que Alia cree, ni Alia es, digamos, sino que son desde en este plano, que es un poco lo que se dice en esta escena de los demonios, ¿verdad? Que es como cuando ambas se juntan y ambas se miran, empiezan a construir un mundo que es solo de ellas y que solo funciona en eso efímero, ¿verdad? En eso que va a pasar, que se va a acabar, que no tiene más sentido que la experiencia, que no va ubicado a que seamos pareja, vivamos juntas, sino más bien a mira todo lo que veo de mí misma después de que te conocí, o mira todo lo que soy capaz de hacer y de movilizar porque estoy tan enamorada. Entonces yo creo que va por ahí, como el amor como un motor que saca
una versión súper lúdica y bueno, y muchas veces oscura, pero también muy luminosa de cada una de estas mujeres. Y que de alguna manera las activa. O sea, Alia también estaba bien botada en su vida hasta que conoce a Laura y Laura también se siente muy llena de Alia. Y eso es bonito, es como se va dando y que es algo único, que, que al final no se trata del género, se trata de quién es la una para la otra. Y desde ahí como ese vínculo se va profundizando. Y por qué? Y complementan perfecto. Pues la visión que uno tiene desde el otro lado. Claro. Conversamos con María Paz Rodríguez, autora de Arca, su último libro editado por Tusquets. Pero quiero irme al camino editorial. ¿Cómo llega, cómo se acerca a Tusquets? ¿O cómo se acerca a Planeta? ¿O tú te acercas a Planeta diciendo tengo algo? Mira, yo, a ver, sé que son hartas historias juntas, pues, Humberto, pero yo hace unos años firmé con la agencia de Antonia Kerrigan en España y este libro, claro, yo lo estaba trabajando por mi cuenta, o sea, entre medio tuve una guagua, no sé, una pandemia, como que fue un libro por eso, muy saltado, como de muchos años distintos. Entonces, en un momento, después de varias lecturas con distintas personas, eh, la Josefina Lemparte tuvo la generosidad de decirme, sabes que yo te leo, porque en una conversación yo le había contado lo de Kerrigan, que yo estaba bien contenta, porque en realidad con un agente cambia un poco eh, cómo tenéis que hacer las cosas, desde los contratos hasta, bueno, en fin. Y la José muy generosamente me leyó, tuvimos una reunión muy buena, muy creativa, me sorprendió mucho su mirada del libro. Y ella en el fondo ella me mapeó el libro, me dijo, a ver, esto es, a ver, cuéntame la historia, cuéntame la trama, ¿de qué se trata tu libro? Dame el resumen, ya, se trata de es que esto no se entiende, esto está cambiado, que el tiempo, ¿no? Y su lectura fue muy acertada y me sirvió mucho a mí para entender mi libro, la verdad. Entonces yo le dije, bueno, yo estoy súper dispuesta a trabajarlo. La verdad es que me encantaría como trabajarlo contigo. Me dijo, sí, a mí también me encantaría tenerlo y darle la vuelta y me lo mandáis. Y le dije, te lo voy a mandar en octubre. El 1 de octubre el libro estaba a su mail. Entonces, y esa versión ya le gustó y lo firmamos y ha sido la verdad una experiencia súper rica. Tusquets es un súper sello y además Planeta, el equipo aquí en Chile han sido, o sea, de un nivel de generosidad y de confianza y no, es una familia, realmente se siente me he sentido muy acogida, que hicieron muy buen trabajo con todo lo que conlleva publicar un libro, po. Así que y el trabajo de la Josefina ni hablar, fue impecable. ¿Y cómo ha sido ese camino en este caso con este nuevo libro después de quizás también compartir el mote de la escritora y también la editora por mucho rato? Y que yo nunca he tenido la misma editora. O sea, cu- em, a ver, en Cuarto Propio, el Gran Hotel, fue la Marisol Vera. Mala Madre fue la Andrea Viu, Alfaguara. Niña Rica fue la Paz Balmaceda, Alfaguara. Y Tusquet fue la Josefina. Entonces nunca he trabajado un libro, o sea, nunca he trabajado dos libros con una misma editora. Ujú. Es raro eso en realidad, no lo he pensado, pero claro, nunca me ha pasado. Entonces, esperemos que esta vez sí sea, sí me quede ahí como haciendo la misma pega con la Jose, no sé, po. Bueno, uno nunca sabe en realidad, es tan misterioso el camino de la edición que... Pero eso es. Ujú. Quiero irme también, hay unas cosas muy interesantes que estos momentos donde los personajes divagan, donde como cruzan su propio desierto o como en la noche oscura del alma, respecto de Sí, sus propias divagaciones, respecto de sus propias crisis, como lo que vivieron antes, lo que están viviendo ahora, que suena interesante, incluso está, no sé si la palabra sea morboso o cabrero, porque uno sí, está interesado porque uno se ve también.
porque uno se refleja también como que, ay, que a mí también me ha pasado. Yo también, también termino comiéndome la cabeza respecto de los problemas de antes, quizás por eso soy así, quién sabe. Claro, claro. La pregunta es sobre El camino de cómo escribir estas disquisiciones que tienen cada uno de los personajes respecto de sus propias crisis? mira, yo creo que hay algo bien, bien misterioso en Arca en ese sentido, porque yo tenía claro solo una trama, que era Laura con Ale, y un libro que se estaba escribiendo y las ballenas. Entonces, todo lo que sucede con Camila, por ejemplo, fue algo que se me abrió. En medio de este como laberinto, de repente surgió un diálogo de Laura con Camila, con su hermana, y de repente ese diálogo agarró fuerza, agarró escena, agarró monólogo, y bueno, y se convirtió en todo ese capítulo de la segunda parte, donde además lograba conectar la primera parte con lo que viene después. En el caso de Laura fue lo mismo, o sea, de Alias fue lo mismo, fue como, esta era una chica periodista que trabajaba en Alca, se enamoraba de la otra y ya. Pero al final, claro, fue un personaje que se fue ahondando, que se fue profundizando y que al final también tenía heridas muy profundas con su maternidad o su no maternidad. Y tenía heridas muy profundas respecto a esta como disconformidad de esta vida resuelta. O sea, es una chica que tiene sobre treinta y tanto, que se supone que está siguiendo todo como debía ser y de pronto en un minuto se da vuelta la chaqueta y se cambia de vereda total. Y lo mismo pasa con Camila. Entonces, ese transitar del cambio, del quiebre, de la crisis, a mí me interesa mucho, porque yo creo que ahí es donde surge como lo más humano del humano, como ese lugar oscuro donde uno sabe que está cambiando, donde uno intenta aferrarse a algo, a lo que sea, en este caso es Laura, o en Camila es Gabriel, o claro, como quizás amorosamente, pero en el fondo es salir de ahí, ¿verdad? Es como, estoy cambiando, me estoy convirtiendo en otra cosa, estoy cambiando de piel, la serpiente, ¿verdad? Y de pronto, bueno, aparece esta nueva versión de uno. Y creo que eso es un poco lo que le pasa a estos personajes y eso conlleva un proceso que es doloroso. Eso conlleva un proceso que es súper solitario y que poder abrirlo con alguien o poder compartirlo desde algún escenario con alguien es un regalo, pues bien enriquecedor. Entonces, entre Laura y Alia, bueno, está la música, está la literatura eh, y así. ¿Cómo ha sido después de Niñas Ricas regreso eh, a las librerías, a las librerías, al formato ebook, al formato físico, con este libro que tiene un ritmo muy rico, como la música, que creo que en una parte del libro habla como de Laura habla como entre las matemáticas y la música, como esta cosa del metrónomo, que tiene como Sí, tiene ese ritmo. También sí. como con el ritmo con las que viajan las ballenas también tiene ese ritmo barca. ¿Cómo ha sido en tu caso este regreso después de mucho rato? Eh, a ver, que yo creo que esta pregunta la hubiera respondido súper bien hace unos años. Hoy ya no sé ni qué decirte. La verdad es que estoy muy agradecida por la recepción que tuvo el libro. La verdad es que hubo harto interés, em, pero quizás, ya siendo una mujer bastante vieja, quizás a esta altura, me pasa, Humberto, que lo único que quiero es seguir escribiendo el libro que estoy escribiendo. Y es muy bonito, quizás lo más bonito de publicar un libro nuevo no es la idea del regreso, sino la idea de volver a conectar con la gente que te está leyendo. Y, y si algo de lo que hiciste le tocó algún tipo de tecla. Y eso me ha pasado harto con Arca. Y eso es bien, es lo más genuino quizás como de esta parte del proceso. Porque claro, todo lo otro, la entrevista, es parte de un trabajo al final,
¿cachai? Y es bonita la conversación que se da ahí también, porque claro, es una lectura más estudiada quizás. Pero, pero claro, a veces yo la otra vez no sé qué autor le leí por ahí o le escuché que decía como que la parte más gozosa de un libro nuevo es escribirlo, es estar ahí, estar con la cabeza tomada porque no sabéis cómo resolver esto o esto otro y estáis eh, imbuida en eso que está pasando, en ese mundo que está ahí, en ese libro. Entonces, claro, cuando salió Arca fue como ya, claro, toda la promoción, toda la difusión, las entrevistas, todo, y bacán, y ha sido bacán, y estoy tremendamente agradecida con la editorial de nuevo y con el interés que generó en prensa y todo. Pero claro, quizás me pasa que en este momento de mi vida estoy súper concentrada en escribir algo que me desafíe de nuevo, quizás, porque estuve mucho tiempo metida en este libro, pero muchos años en Arca. Entonces, y estoy escribiendo una novela nueva, así que la verdad es que como que Arca un poco se me, se me olvidó, digo. Que igual es bueno soltar los libros. En el fondo, como querer saber contar, es como que quisiera mostrarte algo cuando sepa qué contarte. Una cosa así. Puede ser, pero también yo creo que uno como que se hastía o sea, es súper raro y eso me lo he escuchado un montón, que de verdad cuando tú publicas un libro ya ese libro no es tuyo. Es raro, pero es así. Ya no te interesa, o sea, te interesa que pueda ejercerse la lectura de ese libro y pueda haber conversación y que esté activo, ¿verdad? Eh, el otro día le escuchaba a Samantha Schweblin que decía que un libro cerrado es un libro que no existe, que hay una participación de la lectoría que hace que el libro sea. Y claro, eso es súper, no sé, yo soy muy agradecida de que eso pase con mis libros, pero claro, es como que publicáis y ya, pues qué bueno, chao, que viene ahora, ¿cachai? Como ya no es tuyo, no sé, pues ya no podéis reescribirlo, ya no podéis arreglar nada, ya está, ya se fue, fuera. Tenéis que pensar algo más o qué sé yo, ¿cachai? Y A tomando el mí me ejemplo, A mí me por favor, ayuda mucho, perdona, a mí me ayuda mucho siempre como, yo hago muchos talleres y en general me toca, bueno, yo obviamente neón, pero en los talleres siempre estoy revisando textos y lectura, y qué sé yo, y en realidad yo creo que es tener una buena idea después de haber publicado o en el proceso, que es algo que me ha pasado en realidad con todos mis libros. Y eso es muy, es un hilo que te da para que no, para que todo el ruido de la parte promocional de un libro no te maree. ¿Cachai? El hecho de estar escribiendo siempre siento yo que es como un muy buen cable tener a mano para no enredarte con cosas que no son las importantes, quizás. y tomando el ejemplo de la ballena, ¿por dónde navega mejor María Paz Rodríguez? ¿Entre la escritura, la edición, la tallerista, la académica? ¿O, o todas son en la misma ro que navega por distintos mares? Sí, sí, siempre soy yo. Ujú. Sí, o sea, me he dado cuenta de eso en realidad, porque la clase que hago a mis cabros de 18 de pregrado, que por lo demás los amo, o sea, me encanta hacer clase en pregrado. Eh, Quizás es la misma clase que puedo llegar a hacer en taller variando el contenido, ¿cachai? Pero la forma de expresión y el interés de la búsqueda de la escritura y de la buena lectura, por cierto, viene de la misma arroz, ¿cachai? Es como, y es la misma que va a la fiesta, y es la misma que va a la plaza con su hija, y es la misma que saca al perro a pasear, siempre estoy ahí, ya no me resulta desdoblarme, ¿cachai? Entonces, y cada uno de esos procesos muy gozoso. Siempre va a ser el principal la escritura, o sea, Humberto, igual todo esto es para poder escribir, ¿cachai? Y claro, uno tiene la suerte, yo me siento muy privilegiada de poder trabajar en cosas que me gustan tanto y que de alguna forma están conectadas. Entonces,
siempre me llegan las cosas, me llegan las ideas, me llegan las escenas, me llegan las palabras, ¿cachai? Pero sí, pues siempre la escritura es la primera. Ahora todo lo otro es parte de, ¿cachai? Mm. En los minutos que nos quedan, María Paz, quiero agradecerte el tiempo, la disposición a querer a conversar. Eh, Sobre todo porque Arca la siento, después de, quizás después de tanto tiempo, como que echaba de menos a la María Paz Rodríguez. Y la María Paz Rodríguez, y esta María Paz Rodríguez entró como más reforzada, la siento, respecto de los libros anteriores, sin desmerecer los libros anteriores, obviamente. Pero tiene una construcción, quizás la siento está más profunda respecto, uno, de las relaciones, otro, de tomar también quizás como escenario esta crisis ambiental respecto de la crisis propiamente tal de uno, del ser humano como tal, de nuestra edad o de otras edades. Pero es un libro sereno, quizás tiene algo de pasión, tiene como algo de amor, es quizás audaz en ciertos momentos, pero un audaz bonito, porque se siente bonito, se siente bien amoblada esta arca donde uno puede viajar. Mm. Qué bonito, nunca me han hecho esa metáfora, me encantó. Sí, yo creo que es un libro que también tiene un rayo de espiritualidad, o sea, como que se confunde ahí, pero está, que también es algo que creo que está súper en crisis, como la idea de lo metafísico, de, bueno, de las búsquedas espirituales de todos estos personajes que por lo demás terminan todos muy mal casi. Pero sí, pues también es algo que me han preguntado harto y que también creo que está y se cuela. Pero nada, para mí siempre es muy placentero conversar contigo, Humberto. Encuentro que eres un tremendo apoyo y has fomentado súper bien y con harto entusiasmo todo lo que pasa en el tema literario y en la cultura y en la lectura, el fomento lector. Entonces, qué bacán que hayas leído Arca y que te haya interesado conversar conmigo. Como que la verdad es que es mío el honor, viejo. ¿Qué se viene al futuro? Dijiste que estabas escribiendo algo. Sí, estoy escribiendo una novela. ¿Algo que se pueda comentar Es una novela que implica niños. o puede cambiar? No, porque solo tengo una sola trama, así que no puede cambiar, Oh, pero involucra niños y dentro de algo bien oscuro, pero está ahí matizándose. ahora sí, en los minutos que nos quedan, María Paz Rodríguez, quiero agradecerte el tiempo y los minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes a la cámara. Nada, bueno, invitarlas a que busquen Arca, está en todas las librerías, está en formato ebook. Si me quieren seguir en mis redes sociales también, ahí yo siempre estoy recomendando libros y también siempre estoy como subiendo las cosas que salen. Nada, para mí fue un gusto estar acá hoy día conversando y siempre estoy atenta ahí a los comentarios en redes, así que si me quieren escribir bacán y nada, que lo lean, es un libro que tiene algo que decir y que ojalá, bueno, les guste. Eso. María Paz Rodríguez, autora de Arca, su último libro, editado por Tusquets, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimada Ro, muchísimas gracias. Gracias, querido. Chao a todos, todas. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.